Y este tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con el carácter, con lo que somos, como quién somos y lo que hay en nuestro corazón. Yo quiero decirles que las palabras sí tienen importancia. Las palabras sí cuentan. Y las palabras tienen más poder de lo que usted y yo podemos imaginar. Es más, las palabras marcan hasta la dirección de nuestro destino. Lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, pueden construir o pueden destruir una vida entera. Así que tengo que confesar esto para empezar, que en este tema no creía mucho. Durante años dije, no es importante lo que uno diga, sino lo que hace. Pero al final uno termina haciendo lo que dice. Y vamos a estudiar un poco más eso en lo que está más adelante esta enseñanza. Mi experiencia ya con algunos añitos ha dicho que sí es importante lo que decimos, y además creo que la palabra es muy clara en cuanto a este tema. Hay algunas personas que se asustan con este tema y dicen que desde el púlpito se está hablando de cosas de psicología o de meditación trascendental o de el poder de la mente, etcétera, etcétera. Pero no es así. Realmente el poder de las palabras viene de la misma escritura y nos enseñan las escrituras a que tenemos que aprender y analizarnos para ver qué estamos hablando. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 3. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¿Por qué fue formado? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. O sea, Dios nunca intervino con sus manos directamente para crear, para formar, para ordenar el universo. Dios solo habló, solo dijo, solo declaró la palabra y las cosas fueron hechas. Es una orden y el poder de esa orden sale y produce lo que el que extendió esa orden quiso. Así que la palabra de Dios es poderosa para hacer lo que Dios ha mandado hacer. De Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 24, 7 veces aparece Dios dijo. Si usted ha leído el Génesis capítulo 1 se habrá dado cuenta de que la palabra de Dios fue enviada y hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Bíblicamente, las palabras son una radiografía al corazón. Bíblicamente lo que usted habla y cómo lo habla, lo que yo hablo y cómo lo hablo, hablan de lo que hay en el corazón, y eso es muy importante. Es una de las cosas que he aprendido en los últimos años, porque he aprendido dos cosas, poquito a poco, no es que lo estoy logrando mucho, no crean que soy un gatazo. Número uno, a oír un poco más a la gente para aprender a hablar, y número dos, aprenderme a oírme, a ver qué estoy diciendo yo, cómo estoy hablando, qué estoy diciendo para poder entender lo que hay en mi corazón. Y eso es algo de lo que la Biblia es muy clara, porque la fuente de las palabras es el corazón del hombre. Dice Mateo capítulo 12 versículo 33 al 37 en la Nueva Traducción Viviente. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Es una poderosa palabra la de Dios, pero esto lo sabemos todos, que algo que está malo no puede dar algo bueno. Jesús está utilizando aquí un ejemplo muy sencillo de entender. Esta parte es ruda la que viene. Camada de víboras, eso no es para nadie aquí, eso era en otro lugar hace 2016 años. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Oiga esto, ponga atención, lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Usted y yo hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Por eso cuando oímos hablar a alguien podemos fácilmente conocer lo que hay en su corazón o gran parte de lo que hay en su corazón. 35.
Una persona buena produce buenas cosas buenas del tesoro de su corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¿De cuáles palabras? De toditititica, diría mi mamá. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Es impresionante el poder de la palabra. No solo de la palabra de Dios, sino la palabra que nosotros podemos transmitir sacando lo que hay en nuestro corazón. Así que veamos una ecuación muy sencilla. Un buen fruto es producto de un buen árbol. Un buen árbol es árbol porque tiene buenas raíces, y esas raíces un día nacieron de una buena semilla. ¿Estamos de acuerdo? O sea que una buena semilla tiene una buena raíz, y una buena raíz tiene un buen árbol, y un buen árbol tiene buen fruto. Ahora, bíblicamente ese proceso se da igual con las palabras. Usted y yo hablamos, pensamos de lo que hay en nuestro corazón. Si hay una mala semilla, esa semilla trajo un mal árbol, ese árbol trajo un mal fruto, y ese fruto se habla. Y usted termina haciendo lo que habla, lo que dice, porque lo que dice es producto de su pensamiento. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener un corazón sano y quitar las malas semillas y poner una buena semilla para poder hablar correctamente. Y teniendo un buen hablar, un buen decir, una buena declaración, podamos caminar según esa palabra que estamos declarando. ¿Me siguen? Así que el fruto es el resultado de una buena palabra que fue sembrada en nosotros. Aquí hay una identificación clara en el texto que acabamos de leer, que la semilla tiene que ver con lo que hablamos. No se engañe, no hay otra fórmula. Y no solamente tiene que ver lo que hablamos, sino cómo lo hablamos. Y mucha gente piensa que este tema tiene que decir con no decir malas palabras, que por cierto está incluido. Hay gente que no tiene boca, tiene hocico. Sí, esa es la verdad. Tiene hocico. Todo lo que dicen son palabras vulgares, todo está. Ayer conté esto, una vez salí con unos amigos a hacer un trabajo a Estados Unidos. Él había comprado una casa, andábamos viendo la parte legal, y entonces después dijo: voy a ponerle algunos muebles nuevos. Así que fuimos a buscar muebles nuevos para su casa. Así que le dice a un amigo: el problema es que tengo que hacer esto una traducción, y en la traducción se pierde la intensidad. Debería tener un pip cuando lo voy a decir. Pero se vuelve y le dice: haceme un favor, ve a ver cuánto mide ese mueble. Él fue, se asomó, como que hizo una medida y dijo: mide excremento y medio. Estoy haciendo una traducción con M. Y yo me volví y le dije: ¿de dónde salió esa medida? ¿Dónde algo mide M y medio? Así que le propuse que por lo menos durante 2 horas, le propusimos a este par de amigos, todo lo que dijera fuera correcto, con la palabra adecuada, no ese chunche, sino la silla, no con una referencia vulgar, nada, solo utilizara buenas palabras. No me acuerdo si fue a la media hora o a los 40 minutos, no había dicho una sola palabra, sudaba porque no podía hablar. Y de pronto, como a la hora, agarró y así: yo hablo como me dé la gana. Y no pudo. Se había acostumbrado tanto a hablar no solo con malas palabras, sino mal, incorrectamente. Y por cierto, es un buen amigo mío. Ayer que estuve meditando esto, me estoy dando cuenta que su vida, el resultado de su vida es así. Hasta ayer que me di cuenta, pensando en cómo le ha ido en la vida, le ha ido M y media. Y lo quiero mucho. Le ha ido terrible, porque su boca lo llevó, lo direccionó hacia ese lugar. ¿Me explico? Así que usted y yo somos el resultado de las semillas sembradas en nosotros. Así como somos el resultado de una extraordinaria semilla que es la palabra de Dios,
y que produce grandes y extraordinarias cosas en nosotros. Una mala semilla también produce cosas malas. Así que cómo hablamos es muy importante. Daremos cuenta de cómo hablamos por una razón muy sencilla, porque la comunicación, el hablar, el pensar es un don de Dios. Y de Él somos mayordomos, administradores. Con ellos podemos construir o podemos destruir. Así que con eso vamos a dar nosotros cuenta. Es importante aprenderse a oír a sí mismo. Les voy a dar un reto, les voy a presentar un reto hoy. Es un poco difícil, sobre todo para las parejas, para los papás y para los hijos y todos también. Haga un trato. Número 1, a partir de hoy, aprenda a oírse. Diga, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿De dónde sale lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto y después lo digo? Número 1. Y número 2, dígale a su esposo o a su esposa, ahí la cosa va a estar complicada. Vamos a abrir consejerías matrimoniales extra a partir de ahora. Que le diga cómo habla usted. ¿Cómo está hablando? Dígale a su esposita, mi amor, con misericordia, gracia y justicia, pero sobre todo con gracia. Dígame, hágame un feedback, una retroalimentación de cómo estoy hablando, qué estoy hablando. Y nos vamos a sorprender cuando alguien que nos ama nos dice cómo hablamos. La forma en que hablamos habla de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros principios y de nuestros valores. Habla de la gravedad de nuestra enfermedad o del maravilloso grado de nuestra sanidad. Es como un tag, como una radiografía, nuestras palabras. Y todos de alguna manera somos fruto de algo o de alguien. De alguien que hizo una buena tarea con nosotros y nos supo educar y crear, y que nos supo sembrar una buena semilla con buenas palabras, y ahí hay muy buenos resultados. O somos el resultado de alguien que hizo mal la tarea y que sembró mala semilla en nosotros. A ver, honestamente, ayer hice este ejercicio. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, hemos sido ofendidos y de alguna manera casi destruidos por una palabra que alguien dijo contra nosotros? Mire, denle vuelta ahí como Chucky. ¿Se da cuenta? ¿Es una realidad o no una realidad del poder de las palabras? ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos, sanados, alentados y edificados con alguien que nos trajo una extraordinaria palabra en nuestras vidas? Así que estamos en medio de palabras que se transmiten después en hechos, pero que se forman en la estructura de un pensamiento. Por eso nosotros como iglesia somos una iglesia terapéutica. Eso está en nuestros principios y valores. Creemos que la gente necesita procesos de sanidad en su vida, que usted puede ser salvo hoy mismo, pero su proceso de cambio requiere a veces mucho tiempo, muchos años, para algunos por sus heridas, y por eso tenemos todos los programas donde promovemos que usted tenga una sanidad de su corazón. No todas las iglesias creen eso, creen que usted se sana de un leñazo y ahí quedó, y por eso tienen muchos miembros de su iglesia muy enfermos tratando de resolver problemas que se hubieran solucionado si les dan ese espacio. Así que miren qué interesante, porque el salmista presenta una petición impresionante cuando la estudiamos. Salmo 19:14. Miren qué petición hace el salmista aquí: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Qué está pidiendo? Dos cosas: que lo que medita, que lo que piensa aquí y aquí sean de su agrado, para que el resultado de lo que habla también lo sea. ¿Me siguen? Está ahí, ¿verdad? O sea, que haya una comunión interna, porque la meditación no es la meditación que usted y yo conocemos, sino es comunión interna con Dios. Interiorizar correctamente la palabra, pensarla, declararla, construirla en nosotros, para que el resultado de nuestros pensamientos y lo que hablamos sea fruto de esa buena semilla.
Lo dice en otra versión así: Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y todo lo que pienso, porque lo que decimos y pensamos están estrechas y totalmente vinculadas. Voy a corregir un mito. ¿Me dejan? Amarrá esa mente a tu boca, porque no decís cosas que sean edificantes. Perdón, están totalmente amarradas. Es que tenés que pensar lo que decís. No, él ya lo pensó y ya lo dijo. Es el resultado de lo que hay en su corazón. Vos tenés que unir la mente al corazón. Siempre están unidas. Ahora, que lo que salga de ahí no es bueno, no significa que no estén unidas. Solo que no sale algo bueno. Punto. Así que cuando pensamos correctamente, hablamos correctamente. Por eso hay que tener comunión con Dios, tener comunión con su palabra, para que su palabra sustituya, que es una buena semilla, sustituya la mala semilla que ha sido puesta en nosotros con malas palabras y con malos pensamientos. ¿Me siguieron? Recuerda que las malas costumbres no se eliminan, se sustituyen por nuevas, por buenas costumbres. Porque si usted deja ese vacío ahí y no le pone algo nuevo, viene lo malo. Miren este principio puesto en práctica. ¿Cómo funciona? Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. ¿Qué dice? ¿Con qué empieza? Recita. ¿Qué es recitar? Todo el día. Hablando, declarando la palabra. Siempre el libro de la ley. Y medita adentro. No solo lo hablas, sino que cuando lo hablas lo interiorizas y comienzas a llevar adelante y poner en práctica todo lo que estás meditando, y todo lo que estás declarando está llegando a tu corazón y a su mente, y esa mente comienza a hablar la palabra y la palabra comienza a traer alimentación a tu corazón. Ahora se los voy a revelar para que vean que así es. Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que está escrito, porque la palabra es para vivirla, no para oírla. Y así prosperarás y tendrás éxito. O sea que la vida de una persona, el éxito de una persona está determinado por lo que hay en su corazón, en sus pensamientos y por lo que habla y cómo lo habla. Usted no ve a alguien exitoso con palabras desagradables o con palabras de ruina o de destrucción, porque si no, no hubiera llegado hasta ahí. Llegó porque creía en lo que estaba diciendo y se estableció un camino y lo declaró: yo voy a llegar a este lugar. Vienen los 100 metros planos de Usain Bolt, ¿verdad? Está aquí, todos listos en sus marcas, y Usain Bolt está pensando: no, yo no voy a ganar, yo soy el más lento, todos estos que están aquí. Hoy es un mal día y hoy no voy a romper el récord, y voy a salir casi caminando, y de camino me voy a torcer un tobillo de que ni salga. No es positivismo, es que las palabras hablan de lo que hay en nuestro corazón. Usted los ve inyectados, con sus ojos puestos en la meta. Yo soy el campeón, soy el más rápido del mundo, ni Alejandro Castro me puede ganar en los 100 metros planos. Él está pensando cosas para superarse. Y en la gradería está todo el mundo: vamos, tú eres el campeón. Yo voy a contar este cuento, no sé si lo he contado aquí, pero como no sé dónde cuento las cosas, las cuento en todo lado. Una vez estábamos en el Estadio Nacional, estaba Maturana de entrenador, para que se ubiquen, y si no ganábamos, para variar, como en aquellos tiempos, ahora estamos un poquito mejor, no íbamos al mundial, como no fuimos en toda la historia hasta el año pasado, o otros, ¿verdad? Así que estaba el estadio en un silencio. Usted oía las moscas que se paseaban por el estadio, porque ya no íbamos a clasificar. Así que donde ustedes ven a doña Flora tan bellísima, tan delicadita, tan hermosa, ella es apasionada por el fútbol. Ayer andábamos en la Feria del Agricultor tempranito, y se me vuelve y me dice: hoy a la 1 hay un partidazo. Y sí, y yo recogiendo los elotes y el chayote y todo lo demás, ¿verdad? Así que de pronto había un silencio, ya estábamos descalificados si no ganábamos, y no ganamos.
Así que aquí estaba yo cuidando a mi amada esposa, Adrián y Moti, y de pronto yo oigo un grito. Jamás suponía de dónde venía, pero esta mujer se había levantado de la silla. Pero vean, no es mentiras, de verdad, tienen que creerme. Si no, ahí están mis hijos que son testigos y como 18,000 personas de testigos. El estadio callado, y en eso se levanta y hace: ¡Vamos, Costa Rica! Y yo dije, se manifestó. Adrián y Moti se corrieron como 36 espacios para allá y dijeron: esa no es mi madre. Y yo: es mi esposa, pero no me queda otra. Hubo como 2 minutos de silencio y hace todo el estadio. Y yo: ¿qué poder? Para que sepan a lo que estoy sometido yo en mi hogar. Es cierto, ¿verdad? Ve, ella dice que sí es cierto. No estoy exagerando. Así que cuando en la mañana me dice: levántate, ¡pam! Segundo, inmediato. Así que tenemos que aprender a hablar cosas agradables, buenas, edificantes. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que digan sea y útil, bueno y útil. Si no va a decir algo bueno, no lo diga. O si lo va a decir, dígalo de tal manera que sea edificante, a fin de que todas sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Todo sea edificante. Hay palabras, hay gente que usted se sienta con él y a la media hora está hablando y usted te da ganas de morirse ya. Esto está mal. Las presas, el avión, el presidente, los diputados, el agua, la luz, el teléfono, las calles, esto y lo otro, y hasta Francia está mal y le afecta. Y usted dice: no puede ser. Usted se va así para la casa. Y cuando llega le dice la doña: buenos días, y le dice: ¿qué tienen de buenos? Dice otra versión: no digan malas palabras, al contrario, siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, dice el lenguaje actual. Pues eso es necesario. La gente necesita oír palabras buenas y saludables y edificantes. Miren, la gente hasta dice a veces, como dice la Biblia: el que nace para maceta del corredor no pasa. ¿Quién ha escuchado ese dicho? Y ya a la pobre persona la dejaron de maceta para el resto de la vida. Usted dice: usted va a ser la maceta, pero la mejor maceta del mundo, y usted va a ser en medio de un jardín hermosísimo, el árbol más grande que hay. Pero ya, y la piedra que está para el perro, ni que se meta el cafetal y ¡pah! Se oye el perrillo ahí donde suena. Hemos sido muchas veces deformados por la palabra de quienes estuvieron a nuestro cargo, o de esposos, esposas, padres, hijos, abuelos, hermanos, sobrinos, profesores, directores, patrones, etcétera, etcétera. Toda la gente interviene para formarnos o para destruirnos. Nunca lo vas a lograr. Este es el tonto de la familia. A mí me decían: este es el chiquitillo de la familia, y vea, se cumplió. En lugar de haberme desatado para las alturas. Mi mamá siempre me dio mucha seguridad y me dio mucha confianza, porque ella es bajita también. Entonces emprendió la vida en entrarle así y me transmitió ese gen muy bien. Nunca vas a llegar, no lo vas a lograr. En fin, todas esas palabras aún resuenan en muchos de ustedes, aunque no se den cuenta. Muchas de las cosas que fueron dichas desagradables a ustedes o a mí aún están produciendo efectos, como muchas buenas también están produciendo efectos. Las palabras que fueron sembradas en nosotros, espero que hayan sido de vida, de sanidad, de perdón, de esperanza, de futuro, de provisión, de fe, de edificación. Pero a algunos les fueron sembradas palabras de muerte, enfermedad, rencor, desesperanza, escasez, negativismo, y todo eso afecta a nuestras vidas. Parece mentiras,
pero usted y yo nos alimentamos de lo que hablamos. Cualquiera diría, no, yo me alimento de lo que como, pero recuerden que bíblicamente lo que contamina al hombre es lo que sale. Así que usted se alimenta de lo que dice. No sé si usted conoce personas que cada vez que las ve tiene una enfermedad nueva. Y cuando uno dice, no sé si preguntarle a esta persona cómo está, porque, ay Dios mío, es que todo el del Grey's Anatomy aparece por ahí. Y entonces tienen una enfermedad nueva y le cuentan cómo esta enfermedad nueva crece todos los días. Y le recuerdan los últimos 20 años cómo estaba enferma. Proverbios 18:20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Otra versión dice, del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Miren, cuando David llega a dejarle la comidita a los hermanos, había un gigante, Goliat. Goliat no había hecho absolutamente nada, tenía el ejército temblando de miedo, ¿cierto? ¿Y qué era lo único que había hecho Goliat durante días? ¿Alguien sabe la historia por una licuadora? ¿Qué hizo? Solo habló durante días. No había matado a nadie, no le había arreado a nadie, no se había peleado con nadie, no había hecho absolutamente nada. Solo se paraba en la montaña de enfrente y le decía, israelitas, ustedes son unos debiluchos, no sirven para nada, manden a alguien a pelear conmigo y lo desbarato, lo dejo hecho leña como sapo de autopista, todo aplastado. Venga aquí todos y se agarran conmigo. Y aquel hombre y todo el mundo ahí. Y nadie había hecho nada. Solo habló. Por eso muchas veces tenemos que oír la voz de Dios antes que la voz de la crisis, la voz de la sanidad antes de la voz de la enfermedad, porque nos afectan. Nehemías, cuando comenzaron a construir Sanbalat, y ¿cómo se llama el otro? Tita sabe muy bien el nombre. Y Tobías, ¿con qué los desalentaron? Con palabras. Ese muro que están levantando, uno con una zorra ahí lo tira y lo desbarata. Solo palabras. Pero entonces Nehemías traía otras palabras y sustituía la crisis. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de construir, edificar, llevar a las personas a otro nivel solo con declarar la palabra de Dios sobre sus vidas y lo que Dios quiere para ellos. Es interesante porque hasta Dios en algún momento oyó palabras negativas. Por eso usted... Yo le digo a gente, a veces me dice, es que Dios no me escucha. Le digo, tampoco te escuchó cuando una vez no dijiste, Señor, mátame. ¿Por qué no le reclama al Señor que no le escuchó ese día y no que no lo escuchó las otras veces? Don Alessandro Winroy en el Parque de Francia, ¿verdad? El lunes a las 6 de la tarde hay un evento que está invitados todo el mundo. Hay que llevar globos de helio y unos papelitos y la gente va a soltar las palabras ahí para liberarse de ellas y ser sanas si quieren de ir. ¿Ok? Miren número 14, versículo 26. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? No la comunidad Paz, que quede claro, no existía. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de mi parte o de parte mía, y esto cuando Dios dice, lo juro por mí mismo, escóndase. Juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Y Proverbios 6:22 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahora les voy a contar un poco de este contexto de Números. Los israelitas comenzaron a salir y se les complicó la cosa, venían saliendo de Egipto y comenzaron a decir cosas tan agradables como estas. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá hubieran muerto como esclavos. Aquí nuestras esposas y nuestros hijos van a ser llevados al cautiverio, moriremos a espadas,
Allá éramos esclavos, pero comíamos. Aquí vamos a morir sin hambre, con hambre. Y comenzaron a criticar la obra de Dios. Increíble, ¿ah? Nuestros niños y nuestras niñas van a morir como esclavos, decían. Mejor la esclavitud en Egipto que una esclavitud en el desierto. Y entonces, mejor hubiéramos muerto allá. Y el Señor les dijo, ok, se murieron. Eso fue lo que les dijo. Bueno, dile Moisés que así como pidieron y reclamaron, pues ahí les va. Por eso hay que saber hasta orar, ¿verdad? Porque puede ser que Dios le escuche a uno la oración. Si tiene mucho deseo, se la cumple. Es interesante porque en Romanos capítulo 4 el escritor dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, porque Dios siempre ve a través del tiempo y Él sabe que lo que Él ha declarado se cumplirá en el tiempo exacto en que Él lo ha declarado. Dios te llama sano cuando aún estás en la cama del hospital, y Dios te dice, eres sano. Dios te ve con trabajo aún cuando estás buscando y te acaban de despedir. Dios, acabas de entrar a la universidad y Dios te dice licenciado, ingeniero, máster, doctor. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros tenemos que aprender a declarar las cosas que esperamos en confianza en Dios, no en el poder de nuestra boca, porque nuestra boca en sí misma no tiene poder, sino que viene declaración de Dios para otras personas que sí tienen poder. Somos afectados por nuestras palabras, pero nuestras palabras no pueden crear. La palabra de Dios sí. Así que nosotros tenemos que aprender a hablar correctamente, a declarar la palabra de Dios. El problema que hemos tenido con este tema es que hemos considerado que las palabras, o los que muchas veces nos recitan la palabra de Dios, son religiosos. Porque cuando no podemos explicar algo, los evangélicos, y cuando no tenemos una respuesta, lo que decimos es que eso es religioso. Entonces de pronto nos encontrábamos a alguien al otro lado de la acera y nos gritaba, Alejandro, bendecido, prosperado y en victoria, que el Señor te bendiga. Y uno, este loco, la iglesia, el hermano Tarantau. Y le da vergüenza, por lo menos a mí, quiero reconocerlo. En lugar de decir muchas gracias por lo que estás diciéndome, porque allá en la esquina alguien me madrió y a ese sí le escuché. Sí, es interesante. Tenemos que hablarnos, dice la Biblia, con salmos, con promesas, estimularnos a las buenas obras. Voy a leerles el Salmo 20 que hice, no me lo pongan por favor, el Salmo 20, yo lo voy a leer porque hice una adecuación y lo puse en primera persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones difíciles y cuando estamos bien también. Nosotros no acostumbramos a recitar y a declarar la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Recita esta palabra de la ley y no se aparte ni de día ni de noche, medita en ella. Pero nosotros no la hemos usado para declarar, porque recuerden lo siguiente, la palabra de Dios es la voluntad de Dios declarada y escrita para nosotros. ¿Qué es? La voluntad de Dios. De tal manera que cuando usted declara la palabra y lee una promesa y lee un versículo, lee un capítulo y lo proclama para su vida, usted no está nada más y nada menos que declarando que Dios ya dijo eso sobre usted y se cumplirá. Le guste a quien le guste, ya Dios lo dijo y lo cumplirá. Punto. No hay vuelta de hoja. Lo que pasa es que en medio de las crisis, y cuando estamos bien nos olvidamos, y cuando estamos en crisis nos quejamos. Así que voy a tomar un ejemplo de cómo deberíamos de leer el Salmo, en este caso el Salmo 20, en medio de nuestras situaciones de la vida complicadas y en medio de las buenas también, porque no cambia nada. El Señor, y yo quiero que cierre sus ojos, porque voy a declarar esta palabra sobre usted también. Y vamos a empezar. ¿Les parece? ¿La va a creer? ¿La va a guardar en su corazón? Bien, así que yo la voy a declarar sobre usted. El Señor responderá a tu clamor en tiempos
difíciles. Él te protegerá de todo mal. Desde su santuario te enviará ayuda. Se acordará y verá con agrado tus ofrendas. Te concederá los deseos de tu corazón y con el poder de su palabra hará que tus planes tengan éxito. Diga: en el Señor Jesús, en el nombre, mis planes tendrán éxito. Gritarás y alabarás y darás testimonio cuando veas el triunfo del Señor sobre tu vida. El Señor contestará todas tus oraciones. El Señor te rescatará y responderá desde su santo cielo y es que está en primera persona, y te restaurará con su gran poder. Otras personas confían en sus propios recursos, mas tú confiarás en el nombre del Señor. Ellos se apoyarán en sus fuerzas y caerán, pero Dios te levantará a ti y estarás firme en medio de toda circunstancia. Él te dará la victoria y responderá a tu grito de auxilio, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Aleluya. Así es como declaramos la palabra. Así es como la confesamos. Esta es la voluntad de Dios. Y nos levantamos con esa palabra, y en lugar de decir qué pereza hoy, qué feo está la cosa, comience con la palabra de Dios. Lea, tome un salmo, tome unas promesas y decláralas. Confiéselas sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre sus familiares, sobre sus negocios, sobre sus estudios, sobre su profesión, sobre todo lo que hagas. Comienza a declarar y le hablas a las situaciones y les llamas a las cosas que aún no ha sido como si fueras. Y vas a decir: si mis hijos no conocen al Señor, un día hay una silla ahí guardada para ellos, porque mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo que soy yo ya estoy aquí, solo faltan ellos, nada más, aquí vendrán. Y declaramos y confesamos la palabra, creyendo lo que Dios dijo para nosotros. Cuando lo decimos y lo proclamamos, lo que estamos diciendo es: yo creo, Señor, lo que tú hiciste por mí y lo que tú harás por mí y lo que estás haciendo, y la obra que tú empezaste en mí la terminarás, y la terminarás bien. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pídele al Espíritu Santo en esta mañana que le diga a qué te trajo. Dígale: Espíritu de Dios, ¿a qué me trajiste hoy aquí? Acaba de escuchar tu palabra y yo quiero guardarla en mi corazón, porque tu palabra es verdad, es lumbrera a mi camino. Pero dime, oh Dios, ¿qué debo hacer con ella? ¿Qué está mal en mi corazón? En el nombre de Jesús, yo quiero declarar que el corazón de cada uno de ustedes es sano por el poder de la palabra. Y diga conmigo: en el nombre de Jesús, toda mala semilla que fue sembrada en mi corazón, ahora la echo fuera. Todo insulto, toda palabra de desprecio, toda agresión que vino sobre mí, todo pensamiento perverso y destructivo que alcanzó mi corazón, yo lo saco de mí en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mi corazón es sano, Señor, bajo la presencia y la unción de tu Espíritu. Yo declaro que el tesoro de mi corazón es un tesoro que te agrada a ti, y que todo lo que yo piense y diga va a estar de acuerdo a tu voluntad. Renuncio a todo pensamiento negativo, destructor, de enojo, de ira, para tomar, oh Dios, tu palabra y sembrarla como una sola semilla en mi corazón,
que dará un fruto abundante y bueno, y mis labios servirán para construir y para hacer crecer y para sanar y para que la gente te conozca, y los que estén a mi alrededor me oirán y sonará como un dulce sonido, Señor, para todos los que están a mi lado. Perdono, oh Dios, en esta mañana a todas las personas que me hicieron daño a través de sus palabras. Los perdono en el nombre de Jesús. Perdono a mi padre, a mi madre, que teniendo que cuidarme muchas veces me insultaron y me dolió. A profesores, a un ex esposo, un novio, un amigo, un socio que me traicionó, Señor, hoy lo perdono. Dígale: Señor, quiero soltarlos, porque no quiero que estén en mi corazón. Quiero que tú te los lleves, porque lo que soy yo, hoy salgo de aquí sano y sana en el nombre de Jesús. Y también tómese un tiempo para pedirle perdón. Busque a alguien a quien usted ha insultado, ha chismeado. Los chismes son lo más destructor sobre la faz de la tierra. Es traición, es por la espalda, no es de frente. Dígale: Señor, yo quiero que me perdones por toda palabra ociosa y inútil que ha salido de mi boca. Voy a salir a pedir perdón a aquellas personas que he ofendido con lo que yo he dicho. Sana mi corazón, sana mis pensamientos, y que tus palabras, Señor, sean sobre mí, para que yo pueda ser un constructor. Diga: en el nombre de Jesús, yo proclamo que mi vida es una vida de éxito según la promesa de Dios. Que hasta a partir de ahora hablaré palabras de vida y no de muerte, de sanidad y no de enfermedad, de bendición y no de maldición. Declaro que mi corazón, el pensamiento y mi boca estarán de acuerdo a la voluntad de Dios. Que hablaré para construir y hacer crecer espiritualmente a todos los que me rodean. Declare sobre su familia, sobre sus amigos desde ya, que la palabra de Dios se cumplirá. Que todas las promesas del Señor se cumplirán sobre su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus padres, sus amigos, conforme a la declaración poderosa de la palabra de Dios. Declaren que sus ojos verán la gloria de Dios, porque usted ha creído en su palabra. Y declare que usted tendrá el poder en su boca de proclamar el mensaje de esperanza más grande sobre la eternidad. Es el poder compartir la palabra de Dios con otras personas.